empezar este capítulo y sobre todo con esta invitada, quisiera decir tantas cosas y hay veces uno dice encontrar las palabras precisas, pero creo que esta charla nos va a ir encontrando esas palabras para definirla. Y lo digo en lo personal porque la quiero, la admiro muchísimo, no solamente como deportista, sino como mamá, hoy como empresaria y como una mujer que muchas veces se ha levantado, muchas veces ha conseguido sus objetivos, pero que finalmente va encontrando un camino en cada etapa de su vida. Fabriana Arias, mi patinadora favorita del mundo, la mamá de Enzo, de Juanse, mi empresaria. ¿Cómo estás? Qué rico que estemos aquí, las dos junticas. No, y para ningún gusto. La verdad, cuando me dice que para hacer el podcast, yo feliz de ser tu invitada, me encanta hablar contigo, me encanta conversar contigo. Y nada, pues aquí estamos para que hablemos bien rico. Además, ustedes la ven y ustedes dicen, pero es que Fabri está muy chiquita, Fabri está muy joven. Y sí, uno te ve con esa misma sonrisa, Fabri, esa misma esencia que nunca se ha perdido. Ya mamá, esposa además, pero con una historia de vida maravillosa. Y yo quiero que hoy esa Fabriana nos inspire muchísimo y nos dé muchos tips para la vida, pero también que hoy se reconozca como la mujer que ha logrado tantas cosas y que hoy tiene un proyecto de vida maravilloso. Fabri, más allá de esos títulos, de esa cantidad de medallas, si hoy nosotros lleváramos esas medallas a una cajita, como sé que las has tenido que tener, ¿qué es Fabriana Arias? ¿Quién es Fabriana Arias hoy? Bueno, literalmente están en una cajita, porque en mi casa no se ve ni una sola medalla, solamente pues están los trofeos porque no hay forma de meterlos, pero hoy Fabriana es una hija de Dios, o sea, es una mujer que tiene un propósito muy claro y es llevar como esa fe y esa esperanza que Dios nos da en medio de un mundo tan caótico y entender que el éxito no se define por lo que tú has logrado, por lo que tú has conseguido, por lo que tú has estudiado, sino que se define por lo que tan feliz eres hoy en tu día a día. Y que muchas veces pensamos que tenemos una vida extraordinaria porque hacemos un montón de cosas, porque viajamos. No, o sea, nuestra vida es extraordinaria porque todos los días decidimos ser felices y dar lo mejor de nosotros con lo que tenemos en el momento. Entonces, ser la mejor mamá, ser la mejor esposa, ser la mejor empresaria, dar lo mejor de mí en el momento de entrenamiento en el que esté. Y eso me define hoy. Fabri, tocaste todos los roles, pero no hablamos de la Fabriana mujer, que a veces también cuesta, cuando uno es mamá de alto rendimiento, cuando es deportista de alto rendimiento, cuando es empresario de alto rendimiento, muchas veces ese rol también de ser mujer y de poder sacar ese espacio, pues nos cuesta. ¿Cuáles son esos sacrificios? O no sacrificios, pero sí lo que hoy estás haciendo en función de ese proyecto de vida diferente que tienes hoy, porque obviamente hoy ya no eres atleta de alto rendimiento y no estás compitiendo, ya competiste mucho, ya lograste muchos objetivos, pero te estás reencontrando como mujer, porque muchos años de tu vida estabas dedicada al entrenamiento. Sí. Casi que cuando conociste a tu esposo no habías pues más o menos salido de Medellín, que creo que se pasearon en Santa Fe de Antioquia y no conocía Santa Fe de Antioquia y era increíble porque tu vida fue dedicada desde los 4 o 5 años al patinaje. Hoy esa mujer, que es diferente, esa mujer Fabriana que se está reencontrando. Bueno, realmente es como un mundo porque volver a reencontrarme no, o sea, como nacer. Sí. Es una nueva versión. Es totalmente. una nueva versión total, porque claro, yo fui mamá, pero cuando fui mamá estaba todavía siendo deportista de alto rendimiento, entonces era como, bueno, soy mamá, pero mi mamá me ayudaba un montón, mi esposo me ayudaba un montón, pero seguía mi carrera, ¿cierto? Ahora tengo una vida completamente diferente, entonces es como dejar de lado eso que de pronto muchas veces las chicas dicen, es que si soy mamá pierdo un montón de cosas. Claro, pierdes un montón de cosas, pero ganas otras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hoy, claro, yo me tengo que levantar a hacer el almuerzo, a hacer el desayuno, a organizar a mis hijos para llevarlos al colegio, llevarlos al colegio. Es otra rutina totalmente diferente a la que tenías Total. como deportista. También Total. una rutina dura, sí, es cierto, que requiere también de esfuerzo, de dedicación, de disciplina, pero es otra rutina. Entonces, ¿cómo es esa? Bueno, lo que te decía, entonces los llevo al colegio, vuelvo, empiezo a trabajar, yo trabajo pues de forma virtual en mi casa, organizar la casa, luego volver a irlos a recoger al colegio, llegar a la casa y estar con ellos lo que más pueda, también terminar cosas del trabajo y a las 6:30 empieza la rutina de que ya se vayan a dormir para que a las 7 ya yo tenga tiempo para mí,
para mi esposo, tiempo con Dios y que tengamos como ese espacio de tranquilidad fuera del mundo caótico de ser papás. Ese silencio que es maravilloso. Total, entonces ahí ya es como, bueno, me baño con tranquilidad, como tener esos espacios con tranquilidad, ya sea que me arregle las uñas o pues leer la palabra con total tranquilidad, estar con mi esposo, hablar con él. Y digamos que ese espacio de mujer, de solo mujer, siento que es muy poco realmente, que esos espacios pueden ser arreglarme las uñas o irme a hacer el cabello, que es un dolor porque ser mujer en esta sociedad, si uno se quiere ver bonito, pues a veces duele porque me jalaron mucho el cabello, pero bueno. Pero quedaste hermosa. Sí. Pero bueno, ese es como mis tiempos y mi rutina ahorita. Fabri, ¿y no extrañas esa etapa del alto rendimiento deportivo? Sí, sí la extraño y sueño mucho con eso. Yo sueño mucho, incluso no sueño ganando, sino que sueño que llego tarde a la competencia y que me faltan los números, o sueño que están en la competencia y que yo quisiera estar en la competencia. Entonces, eso es como, ay, qué anhelo. Y claro, yo no estoy diciendo que no voy a seguir patinando, sino como en ese momento de mi vida estoy full mis hijos, full mi empresa. Y que seguramente en unos años, quién sabe, porque a mí me encanta el patinaje y mi sueño es ir a Taiwán a conocer la empresa que yo distribuyo aquí, pues la marca que distribuyo. Y qué rico poder hacerlo y patinar allá y competir y llevar a mis hijos y que también me vean como en esa alta competencia. Entonces, sí, la extraño y llevaba 3 meses sin hacer nada de ejercicio y hace un mes empecé a retomar nuevamente el gimnasio y me encanta sentirme fuerte porque me sentía ya muy débil. Y esta semana que estuvimos en la finca, fuimos a caminar y yo o sea, súper enfocada, caminando rápido, haciendo como ejercicios así como que me llevan nuevamente como a esa parte de patinadora. Y me encanta, obvio, y lo que más extraño es esa disciplina de levantarme todos los días temprano, como juiciosa, y de alguna forma como que logro incorporarla en mi vida diaria, como bueno, me levanto temprano, dejo todo organizado desde el día anterior, entonces como la ropa que me voy a poner al otro día para irme a entrenar, que la comida, como tener todo toda bien esa planificado. Que te dejó el deporte para la vida hoy como mamá. Exacto. Pero es que estamos hablando que además estás en posparto todavía, Fabi. Sí. Pues es que Enzo está muy chiquito, sí. Entonces uno pensar que ya vuelve otra vez a su rutina, a su vida de antes, pues finalmente lo que decías es que uno se transforma y es otra versión, una versión para mí también mejorada, sí. Porque ser mamá es ser una mejor versión de uno mismo. Pero hablemos de esa historia también del deporte. Ahorita decíamos, es que el deporte te ha dejado un montón de cosas para la vida, la disciplina, lo que es sentirse fuerte, que hoy lo estás recobrando, pero todos los títulos, todos los reconocimientos y todo lo que hoy también te hacen sentirte Fabriana Arias, porque hace parte de tu historia. Fabri, hablemos de esa historia deportiva. Entonces empezaste a los 4 o 5 años, querías patinaje artístico, ganaste en patines de 4 rueditas de esos que son no en línea, sino los tradicionales. Contanos un poquito de eso. Bueno, sí, muy chiquita mi mamá me compró los patines, como yo súper afiebrada pues con el patinaje, estaba en una escuela enfocada al patinaje artístico, vivíamos en ese entonces en Río Negro y fuimos a una competencia. De pronto en ese entonces pues las competencias de patinaje son como simplemente vaya y haga habilidad cuando uno es muy chiquitico, pero había una competencia de velocidad y yo estaba con niñas que tenían patines en línea. Y yo en patines de 4 le gané a las niñas. Entonces la profe pues le dijo a mis papás, no, el talento de ella es línea, entonces enfóquense por ella por ahí. Ya nos vinimos a vivir a Envigado, entré al club de PAE en Envigado y ya, digamos que fue muy rápido, yo avancé súper rápido en los niveles, llegué a semillero, no podía estar federada por la edad, pero entonces estuve un año entrenando con los federados y me iba súper bien. O sea, yo volaba y en mi primer campeonato nacional, cuando llegué me gané 2 medallas de oro, o sea, me fue súper bien, toda una voladora. Y pues digamos que mi familia no tenía los recursos suficientes como para los viajes, las competencias, las ruedas. Entonces, gracias a esos resultados que yo iba teniendo chiquita, el club me apoyaba un montón. Entonces, si yo ganaba medallas, al siguiente evento ellos me daban el viaje. Entonces eso ya una ayuda muy grande. Y mi papá lo único que tenía que hacer era como ahorrar para comprarme las ruedas con su trabajo. ¿Y a qué se dedicaban tus papás, Fabri? Bueno, mi mamá cuando vivíamos en Río Negro ella era tesorera de la Fuerza Aérea, pero cuando vinimos aquí a Envigado ella dejó su trabajo. Yo vivía en la finca con mi familia, entonces con mis abuelos, con mis tías, ellas hacían arepas. Entonces mi mamá digamos que como que perdió su mundo, o sea, digamos que ella se abandonó
sí, se abandonó. Y se dedicó fue a ayudarles a las tías. Entonces ella, digamos que vivía del diario, de lo que le daban por moler el maíz, por hacer las arepas, pero de alguna forma, como ese profesionalismo que ella había logrado, lo abandonó, ¿cierto? Por X o Y razón, ¿cierto? Y mi papá viene de una familia de cosedores, cosían. Entonces cuando él viajaba, nosotros éramos chiquitos, él viajaba a Santuario y ponía, digamos que una tela con todo lo que él hacía, entonces con las camisas, con los pantalones, y él viajaba por los pueblos vendiendo. Sí. Cuando yo empiezo con el patinaje, el señor que era el presidente en ese entonces, Juan Herrera, le dijo a mi papá, pues si vos sabes coser, ¿por qué no aprendes a hacer bolsos? Claro. Y empezó con el tema de los bolsos. Los primeros pues obviamente no fueron los mejores, pero fue muy lindo porque a medida que yo fui creciendo y entré a la selección Colombia, el primer año que yo entré a la selección Colombia, mi papá hace los bolsos de la selección Colombia. Entonces justo en ese momento mi papá también entra a la selección Colombia con los bolsos, y ya hoy pues mi papá es muy teso haciendo bolsos de patinaje. Incluso pues yo en mi marca. Eso te iba a preguntar, que yo si en es mi marca, un socio o tú lo contratas. No, él no es mi socio, él es mi proveedor. Ah, por eso, lo contratas como proveedor. Total, muy bien. él es mi proveedor, y ese proveedor de de confianza. Total, y la cliente número uno. Es más, mi papá a veces, cuando él tiene mucho trabajo y él no sabe descansar, entonces él trabaja 27 más o menos, o sea, o descansa para ir al baño, para dormir y comer, ese es el descanso. Porque él dice, el trabajo es una bendición, gracias a Dios lo tengo, porque de pronto, pues en sus años anteriores le faltó, vivía en deuda, no sabía organizarse bien con su trabajo, y pues ahorita Dios lo está prosperando y le está dando esta bendición del trabajo. Él dice, pues bueno, el trabajo es una bendición, mientras lo tenga lo voy a aprovechar al máximo, y entonces él tiene mucho trabajo y a veces los clientes lo llaman y él obviamente por trabajo no contesta o porque de pronto está retrasado con sus pedidos, y yo en estos días le dije, usted me tiene ya como clienta, por eso no me contesta el celular. Porque estás muy ocupado. Sí. Pero qué bueno sí. eso. Y entonces, bueno, todos esos procesos y todos esos momentos difíciles también como familia para el apoyo. Y eso pasa mucho en Colombia, lastimosamente, que la familia se convierte en el principal patrocinador. Y gracias a ese apoyo de la familia, pues ustedes que han sido los grandes deportistas que tenemos en nuestro país y referentes, han dado la cara por Colombia, ¿cierto? Y eso además hay que agradecértelo, Fabri, también. Fabri, ¿cuántos títulos mundiales? Es que son muchos. Sí, son 21. Son 21 títulos mundiales. ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento? Y más porque cuando yo me vuelvo mamá, yo ya tenía 15 títulos mundiales. Claro. Y tenía 23 años. Cuando Juanse nació, ya tenías 15. Yo ya tenía 15. Y de ahí en adelante los otros los has conseguido con Juanse. Con Juanse. Con Juanse, sí, porque con Enzo hiciste. Sí, un pare. Necesarísimo. Sí. Entonces, sí, yo tenía 23 años y ya había logrado 15 títulos mundiales y estaba súper cansada. O sea, ya era como llevaba muchos años siendo selección Colombia año tras año, a eso me dedicaba. Bueno, ¿qué más hacía? Juanse llegó como para darme ese stop, esa pausa, lo que decías ahorita al inicio. Yo no conocía Santa Fe de Antioquia, no conocía San Andrés, yo no paseaba, mi vida era enfocada 100% en patinaje. Entonces mi esposo fue como, en ese entonces mi novio, fuimos a pasear, nos disfrutamos un montón. Entonces fue como esa pausa de que Dios me dio, descansa, no te retires todavía y ten una motivación extra para regresar. Entonces cuando nace Juanse, nació en mí como ese anhelo y ese deseo de ser campeona mundial siendo mamá. Sí. Entonces ahí y me acuerdo además que Fabri entrenaba y Juanse estaba ahí chiquito y te veía en las competencias. Sí, total. Y más porque el primer año el mundial fue acá en Colombia y estábamos en proceso de pandemia, de pospandemia. Entonces el mundial era en una fecha y lo corrieron 2 meses. Entonces sí o sí la concentración igual había que hacerla en la fecha establecida porque ya se había hecho el proceso de selectivo y todo. Entonces yo estuve 2 meses y luego 2 meses más, entonces estuve 4 meses por fuera de mi casa cuando Juanse tenía 2 años. En ese proceso mi esposo se quedó solo con él y yo bajaba cada 8 días, pues gracias a Dios la concentración era en Guarne, y yo bajaba cada 8 días y yo llegaba y la casa era un caos. O sea, yo llegaba a hacer aseo, yo llegaba a ser mamá, lo que menos hacía era descansar. Sí, claro. Entonces fue muy duro y en la mitad de la concentración yo decía, yo no quiero más, o sea, yo estoy cansada, o sea, no, a costa de que estoy haciendo todo eso, pero bueno, al final fue como
lo logramos, y más porque el mundial fue acá en Colombia, en Ibagué, entonces Fue un toda mi logro familia, compartido. claro, toda mi familia estuvieron allá, yo levanté la bandera con Juanse Sí. en la pista, entonces fue muy lindo ver como todo ese sacrificio hecho realidad, y dice, wow, y luego fue como, ya no más, me retiro, no doy más, y al año siguiente, Me acuerdo que nosotras hablamos por ese momento en donde sí, estabas como replanteándote un montón de cosas que ya no te lo estabas disfrutando tanto, sí, que te sentías, pues además mamá primeriza, con un montón de total, carga y de, venga, yo soy patinadora, pero soy mamá, entonces tengo que total, estar en mi hogar, pero tengo que estar en las pistas, me total. necesita el entrenador, que es esa dualidad entre lo que he sido siempre y lo que Ujú. estoy siendo ahora. Total. Aparte porque mi esposo, pues nosotros nos conocimos y quedamos de un Sí, embarazo. muy jóvenes. Entonces mi esposo no me conocía como esa versión patinadora, y conocerme en esa versión patinadora, pero siendo mamá era muy duro porque era yo tenerme que ir y él tener que quedarse con el niño. Y fuimos papás muy jóvenes, entonces era como, uy, qué duro yo dejar todo Sí. esto, lo que vivía antes, lo que era antes, por tener que ser papá soltero, porque literal era papá soltero. Entonces fue muy duro, pero entonces al año siguiente, cuando nos estábamos conociendo en ese momento, que hablábamos mucho, la organización de los World Games, los Juegos Mundiales, que es el evento que reúne todos los deportes que no son olímpicos, me llamó como atleta Goat. Y justo ahorita que está la película de Goat, es muy lindo Sí, verla y pues como recordar todo eso, es sí. muy lindo. Y fui con mi esposo, o sea, yo le dije, bueno, yo voy, pero puedo ir con mi esposo, y él fue, y él ver como todo el proceso de alto rendimiento, estar en la concentración con los deportistas. Fuimos a ver a una deportista de racquetball que era la número 1 en el mundo, O y sea, es ver, reconocerte también como claro, esa gran patinadora y la claro, dimensión que era para la claro, gente. claro. Entonces, claro, el ver a esa chica en medio del juego, y ver que ella en medio del descanso, la otra que era la rival se quedaba tranquila descansando, ella era dándole, él como que se enfocó un montón y decía, es que si eres tú no descansas, tú le das, no, y yo ya en ese momento era junio, y dijimos no más, o sea, no vamos a ir a mundial, nada. Cuando él vio a esa chica fue como, no amor, tú eres muy tesa, sigue siendo la número 1, vamos, hay que seguir, Un hay que trabajo en equipo continuar, total. realmente. Entonces yo estaba en el proceso estaba entrenando para el Interligas, llego al Interligas y me ganó 2 medallas de oro, y yo dije, No, bueno, muy tesa. eh, Muy yo tesa, le dije Fabri. al de la federación, yo voy a ir ¿Cuánto al tenía selectivo. Juanse? Tenía en ese 3 años. momento 3 3 años. años. En ese momento iba a cumplir 3 años, tenía 2 años y medio. Y el de la federación, yo le dije, yo voy al mundial, pero si Juanse puede estar conmigo en la concentración. Entonces, claro, yo me preparé para la selectivo durísimo, entrenaba súper duro. Yo me acuerdo que iba a 16 detrás de la moto súper bien, o sea, me sentía súper fuerte, súper fuerte. Y llego al selectivo, bueno, clasifico a la selección, y lo que hicimos como familia fue que arrendamos un apartamento en Guarne para que mi mamá estuviera con el niño allá, entonces nos veíamos todos los días. Mi mamá llegaba cuando yo llegaba de bicicleta y estaba súper dormida, y mi mamá llegaba y me abría la habitación a las 11:30, y yo... Ay, ya llegaron mis Sí. otras amigas descansando, y yo, bueno, levántese, sea Sea mamá, mamá. esté con el niño, vamos a almorzar, y bueno, 2:30 para la pista, entonces íbamos 2:30 a la pista, entonces él se iba en su bicicletica porque le compramos una bicicleta para estar allá, nos acompañaba, él estaba conmigo pues ahí en la pista, y otra vez volvamos Volvamos. al hotel, descansemos, pero no descansemos, no juegue con su hijo, esté con él, y a las 6:30 mi mamá se iba para la casa porque pues ya bajaba mucho el frío y todo. Claro. Pero entonces así era todos los días, entonces yo no descansaba, fue súper duro porque yo necesitaba dormir y descansar bien. No, eso fue un cansancio Claro, porque además el extremo. descanso para un deportista o para cualquier ser humano de alto rendimiento, el descanso es fundamental. Total. Entonces siempre nos hablan del alto rendimiento, es como una persona imparable que no descansa, y no, los mejores resultados para todo en la vida se consiguen cuando también hay un equilibrio y hay Claro, descanso. y el entrenamiento invisible del deportista de la vida es el descanso. Ese es el entrenamiento invisible también, como muchas otras cosas. Bueno, pero ¿qué pasó con el último título que consigues en el 2023, Fabri? Que además se presentó ahí una situación con una enfermedad, con algo que no te iba a dejar estar en competencia, que eso fue lo último, y en donde ya después de eso dijiste, ya. Sí, bueno, en el 2023, yo termino 2022 y 2023 viene con Juegos Panamericanos. Sí. Entonces, ese fue mi impulso, porque si hubiese sido solo mundial, créeme que yo no hubiese ido.
pero yo nunca había ido a los Juegos Panamericanos. Que eso era lo que te faltaba. Total. El único título que te faltaba eran Panamericanos. Total, era lo único que me faltaba. Y yo dije, bueno, amor, nos fuimos de viaje, mi esposo y yo, pero regresamos. Y yo en el viaje hacía mi off-skate, trotaba para llegar y no haber perdido nivel. Y empecé a entrenar muy juiciosa. Era muy duro el entrenamiento porque mi mamá nos apoyaba un montón. Entonces mi mamá iba y se dormía con nosotros el día antes de los martes y los jueves, porque yo el martes y jueves tenía que levantarme a las 5:30, salía a montar a bicicleta a las 6 de la mañana, cuando regresaba a las 8, o Juanse ya estaba en la guardería o apenas estaba yendo, y yo desayunaba y me iba de una vez para la pista a patinar. Entonces era muy duro porque era montar bicicleta, palmas, y luego llegar a patinar, durísimo, y yo era como súper enfocada. Incluso hubo un día que yo me desperté y yo le dije, amor, no quiero ir, estoy muy cansada, o sea, casi me pongo a llorar. Y fue como ahí... Sí. ¿Pero qué sentías? ¿Sentías presión de tenerlo que hacer, Fabri? No. ¿O ese cansancio que es normal de...? Pues porque yo lo comparo con un burnout, que es como el trabajo, que uno está estallado, emocionalmente agotado, también mentalmente. ¿Qué sentías? Claro, o sea, ¿por qué sentías que tenías que estar en ese Panamericano? ¿Era un reto tuyo? Era un reto. Era un reto Y quería estar. Y el cansancio era parte del proceso. Claro, el cansancio era parte del proceso y yo sabía que tenía que estar, porque si no estaba el cansancio, entonces yo no lo estaba haciendo bien, porque entonces no estaba dando lo mejor de mí. Y para poder ser la mejor y poder estar allá, yo tenía que dar lo mejor de mí todos los días. Entonces yo me sobreexigía, porque yo en cada entrenamiento soy súper empeliculada. Entonces yo cada y esas son las personas que marcan la diferencia, sabiendo descansar, pues además. Total. Pero son los que llegan a un nivel más alto es porque dan ese alto rendimiento. Total. Entonces yo en la bicicleta, aparte a mí no me gustaba la bici. Entonces, claro, despertarme para montar en bicicleta a las 5:30 de la mañana y luego irme a patinar era como, uy, no, y luego patinar. Pues entonces y además voltearte y ver a Juanse dormidito. Al Sebas dormido, total. Y también a Sebas. Entonces ella me decía, amor, haga spinning. Y yo no voy a hacer spinning. Si yo le digo a los niños que no pueden desfallecer en ese momento de dolor, ¿cómo voy a desfallecer yo? O sea, no, párese y vaya. Entonces yo me paré, fui a entrenar y me fue súper bien. Eso no es motivación, eso es disciplina. Claro, es disciplina. La motivación no siempre va a estar. La motivación es el inicio, pero la disciplina es la que te mantiene en ese proceso. Entonces yo me desperté, me fui a montar en bicicleta, me fue súper bien, o sea, lo di toda, o sea, porque cuando uno mentalmente le ordena a la mente que lo haga, lo hace. Luego fui a patinar y yo en los patines, como te decía, cada pique era como si estuviera peleando una puntuación. Entonces yo me mataba, o sea, yo cada pique lo daba al 100 y al 100, y si las personas no eran capaces de jalar, yo jalaba y lo hacía, porque también es un deporte en equipo, pero a la verdad depende mucho de la determinación y de mi rendimiento sola. Claro. Entonces si mi amiga no tiene la determinación para jalar, yo tengo que hacerlo. Y nada, y además, entonces yo soy deportista de alto rendimiento. Claro, entonces se llega un mes, falta un mes para el selectivo y a mí me da hepatitis A. Para el selectivo. Me da hepatitis A. Ay. Y me hospitalizan. Entonces duró una semana hospitalizada y Iván era como, yo ya te esperaba acá entrenando, y yo no, Iván, sigo hospitalizada. Entonces, bueno, yo salí de la hospitalización. ¿Y qué pensabas en ese momento de la hospitalización? ¿Qué querías cuando estabas hospitalizada en la Pues cama? la verdad, yo en la hospitalización veía una competencia de ciclismo y me encantaba porque era de mujer, entonces yo era súper empeliculada. Entonces yo allá en la hospitalización me ponía a hacer sentadillas que para no perder la fuerza. Y no se podía, porque la hepatitis A, pues cuando a mí me da y se dan cuenta de que tenía, era porque primero empiezo a sentir mucho cansancio, y era un entrenamiento de 50 vueltas y yo daba 9 vueltas y yo ya no podía más, y las piernas me pesaban un montón y me dolía la cabeza muchísimo. Incluso ese día una chica de Caracol me había hecho una entrevista y me fue súper mal, o sea, a mí me dolía mucho la cabeza y justo haciendo la entrevista y yo ahí súper mal entrenando y yo, ay no, qué vergüenza. Y ya, claro, cuando la doctora me dice, usted está amarilla, váyase para la clínica, y en la clínica ya me descartaron vesícula y todo eso, entonces ya era hepatitis A, entonces me aislaron. A Sebas también le da, pero a Sebas no lo hospitalizan, sino que él se queda aislado en la casa. Y yo pensaba, si estoy aquí aislada, descansando, y se supone que esto me va a ayudar a recuperar, entonces yo estaba tranquila. Sí, yo estaba tranquila. Como es una pausa. Es una pausa, estoy sin hijo, puedo dormir bien, me traen la comida, no hago nada. O sea, la que estaba feliz hospitalizada porque podía descansar, lo que no podía ni en la casa ni en la pista. Muy tranquila, me leí un libro que en 3 días, que en el tiempo de mamá uno no tiene tiempo. Claro. Llamada hepatitis A. Total. Pero yo salgo de la clínica y la Olguita me dice, no, es que
tú no puedes La patinar. deportóloga. No, No. Olguita la Ah, la nutricionista, de nutricionista. Indeportes. Sí, sí. Y ella me decía, no, yo mínimo le doy hasta un mes de descanso. Y yo, ¿qué? Pero Claro. si estamos en el selectivo. Total, porque yo no recuerdo bien qué era, pero en los exámenes uno normalmente tiene algo en 37, menos de 40, y a mí me subió a 2000. Y a medida que fueron pasando los días me iba bajando, y yo salí de la clínica como en 700, 800, igual era demasiado alto. Igual era muy alto para el rango, pues. Total, entonces era como, no voy se a poder puede. ir, y en un mes era el selectivo. La doctora se consiguió una cita, no sé cómo, o sea, Dios lo hizo, con un hepatólogo. Al otro día me hizo los exámenes, me dijo, bueno, los rangos siguen bajando, no sé qué, te doy autorización de que empieces a rodar. Y tú sabes cómo es Iván. Yo llegué, rodé el primer día y el segundo día estaba haciendo piques. Cuando la doctora la semana fue y me dijo, ¿usted no está rodando? Y yo no estaba rodando. Aparte era muy duro ese proceso, faltaban 15 días y yo no podía tomar nada de vitaminas porque en esta enfermedad se afecta el hígado. Y toda vitamina pues llega al hígado, entonces se altera y entonces yo no podía tomar proteína, no podía tomar nada para mejorar como el rendimiento. Entonces nada, entonces yo era... Proteína normal literal, y agüita. Agüita, aguapanela y hágale. Pero obviamente yo llegué al selectivo y fue Dios, o sea, fue Dios quien me respaldó, yo me gané todo en el selectivo. Y literal, una de las niñas decía como, Fabri, yo te veía a ti, yo pensaba, no más, o sea, ¿por qué me perseguís? Y yo decía, Dios lo está haciendo atrás de mí porque yo no tengo nada de fuerza, porque yo paré 15 días, porque yo no podía tomar nada. Incluso en la competencia, que eran muy intensas, 2 veces al día, la fisio ya me dijo, no, tómese una proteína, tómese un Ensure porque usted tiene que recuperar como sea. Pero yo le decía, Dios, yo no sé, yo no tengo la fuerza, no tengo el rendimiento para hacerlo. Y Él era a través de mí, o sea, Él me daba la fortaleza, me daba la sabiduría, me daba la tranquilidad de entrar a la pista tranquila. O sea, lo que yo vivía cuando yo era chiquita, los nervios que yo sentía para correr, la sensación de estar en el mismo cuarto con mi rival, con la que estoy peleando el cupo para poder... Nada, o sea, yo me levantaba, oraba, leía la Biblia. Estabas tranquila. Tranquila totalmente. Y yo terminé ese selectivo súper bien. Y ya luego venía el evento para el que me habían llamado, que era Centroamericanos. Entonces mi entrenador era como, si tú no empiezas a entrenar ya, yo tengo que decir que no puedes ir. Antes del selectivo, claro. Entonces era como, no, ya, o sea, si yo voy a empezar a patinar, vamos, lo logramos. Entonces, claro, Centroamericanos fue como un milagro. Claro, después de una hepatitis. Total. Y fue muy lindo porque yo le decía a Dios, ese es mi sueño. Yo sueño no con Centroamericanos. Centroamericanos fue como era, ese extra. Antes, y ese extra que Dios me dio, porque tampoco había ido a Centroamericanos, pero mi sueño era Panamericano. Y Dios me dijo como, yo le dije, ese es mi sueño, yo lo anhelo, yo te lo entrego a ti. O sea, ya. Y Dios lo hizo realidad. Y me llevó a Centroamericanos, y en Centroamericanos me sentí súper fuerte. Y eso fue al mes de haberme dado la hepatitis. Y yo me sentía súper fuerte, la alegría, el gozo que había en mí. Y ya luego llegó el mundial y me fue súper bien y me sentí súper bien. Pero llega Juegos Nacionales, que era al final del año, donde me tenía que volver a concentrar después de 2-3 meses de estar concentrada, volverme a concentrarme en Bogotá, de estar casi 15-20 días por fuera de mi casa. No, yo ya no quería estar allá, no quería estar lejos de mi familia, el cansancio ya era demasiado. En Bogotá entrenan a un ritmo muy diferente al que yo entreno, entonces allá patinan 2 veces al día sí o sí, y yo aquí patinaba solo una vez. Entonces yo llegué a Juegos Panamericanos súper cansada, con mucho miedo, y yo decía, yo no voy a ganar. Y mi esposo me decía, pero ¿y si pierdes qué pasa? Nada. Sí. No pasa nada, cada igual te seguimos amando, te seguimos esperando con los brazos abiertos, no pasa nada si pierdes. Pero hoy está el reto mío, mi sueño de ser campeona, y él también el compromiso con el país, con el entrenador, porque me escogieron, porque... De todo lo que ya habías pasado. Total. Y era como, bueno, no, Dios, yo estoy cansada, yo no puedo, haz tú, yo suelto el control y tú me darás la sabiduría para hacerlo. Lo logré. Pero llego de Juegos Panamericanos, siendo campeona, a Juegos Nacionales. A la semana yo ya estaba destruida. O sea, yo llegué porque era el compromiso de Juegos Nacionales, yo ya había ido a Juegos Nacionales, yo había quedado reina de Juegos en el 2015, ya era como por cumplir y ya, acabarlo. Yo no gano en Juegos Nacionales, quedo segunda, y me da mucha alegría quedar segunda porque es como, no tenía nada, pero Dios me dio la fuerza para lograrlo. Sí. Ya, terminó Porque Juegos. Es que además muchas veces no es el título o la medalla o el trofeo, es cada uno sabe
cuáles son sus luchas, cada uno Total. sabe cuál es su proceso, mira de todo el proceso que estás hablando, de ser resiliente, por eso ahora lo decía, tantas veces que te has levantado con tantos momentos de la vida y pues finalmente sí era un título porque lograrlo y ser segundo también tenía demasiado mérito. Total. Y es muy tenso. Y yo hice un video que si luego de aquí lo salen y lo buscan en redes, lo van a encontrar, donde yo decía, en otros deportes, quedar segundo y tercero también es una alegría muy grande. Acá en Colombia, o los colombianos patinadores, quedamos segundo y tercero, es como si hubiésemos perdido. O sea, no se celebra. Y si tú lo ves, en Colombia no se celebra una medalla de segundo ni de tercero. Entonces yo me sentía tan alegre de haber quedado segunda, porque yo dije, yo estoy tan mal y quedé segunda, Dios mío, gracias. Es más, yo estoy celebrando incluso llegando, y yo creo que la gente cree que es que yo estoy celebrando porque la persona de adelante ganó y creían que de pronto yo le estaba haciendo equipo. Nada, o sea, yo estoy celebrando porque lo logré quedar ahí. Es mi victoria. Entonces yo hago un video donde dice, es que en otros deportes no se celebra, y yo aquí estoy celebrando también que lo logré, que después de tanto esfuerzo estoy aquí también parada, y que qué alegría también ganar esta. Sí, no gané, pero entre todo di lo mejor de mí para poder llegar y ganar lo que Dios me permitió ganar en ese momento. Y también entender que en el deporte no todos ganan a la hora de la verdad, sino que todos tienen su tiempo perfecto. Entonces, si yo no gané hoy, era porque Dios tenía esa medalla para que esa persona ganara en ese momento. ¿Y de ahí qué pasa, Fabri? Entonces, en la mitad del juego, yo estaba tan cansada que yo, ¿y si quedo otra vez en embarazo? ¿Y si soy mamá otra vez? De pronto en el cansancio, pero también, como decía Nelo, de descansar, de estar con mi familia. Y claro, era como esa oportunidad de estar por fuera, pero también tener como ese apoyo todavía económico, porque obviamente pues mi familia dependía económicamente de los apoyos deportivos. Y nada, yo llego a enero y me quito el dispositivo, y junto con mi esposo ya, y yo cada mes me hacía prueba, no quedaba, y ya en junio, justo un mes antes del selectivo, quedó en embarazo. Entonces ahí ya no me podían sacar de los apoyos, entonces como ese descanso nuevamente del alto rendimiento, de todo eso, y ya mi familia conformada con otro bebé. Con Enzo, hermoso. Y ya súper enfocada en mi empresa, o sea, súper enfocada. Yo no había trabajado nunca tanto como había trabajado ahorita con mi marca, y ahorita mucho más en ese tiempo, entendiendo que la vida no es solamente patinar, que no voy a patinar toda la vida, pero que Dios, gracias a mi carrera, me dio esta oportunidad de tener una empresa, de crear empresa, de importar, porque pues importamos junto con mi esposo. Entonces, nada, pues aquí en esa disciplina que Dios me dio, que Dios me dio con el deporte, trayéndola también pues a mi negocio. Pero además, cuando hablamos de patinaje, Fabri, hablamos que van a toda velocidad, sobre todo cuando es patinaje de velocidad, pero también la vida te ha enseñado a descansar, a hacer pausas, esas que antes sentías que no podías hacer, pero que ahora las decides, ¿cierto? Antes no se podía, porque además tenías un montón de responsabilidades en lo económico, porque para poder tener ese apoyo económico tenías que competir, tenías que ganar, entonces también es esa presión con la que viviste muchísimos años. De siempre ser la mejor, de ser la Fabriana Arias, lo que todo el mundo espera. Entonces también esa presión en donde no podías hacer pausas. Hoy puedes parar, hoy puedes decir, hoy quiero estar tranquila, hoy quiero entrenar cuando sienta que el cuerpo me lo pide, si quiero volver a las pistas en algún momento lo voy a hacer, pero porque es mi decisión. Ya la parte financiera, que siempre había sido un gran miedo tuyo, porque pues el patinaje te lo había dado, esa estabilidad económica, hoy la encontraste diferente, en un apoyo, en una sociedad con tu esposo, con tu marca, con el otro emprendimiento que tienen turístico. Entonces ya es diferente, pero es el resultado de todo lo que fue Fabriana Arias como deportista de alto rendimiento, o es, porque igual si en algún momento lo quieres volver a hacer, pero ya no es esa presión. Sí, total, Van. Incluso cuando yo este año, normalmente nosotros como deportistas no nos pagan enero y febrero, sino que nos empiezan a pagar en marzo. Entonces, desde el año pasado ya veníamos muy programados, mi esposo y yo, bueno, ahorrar todo lo que se venía, matrícula y todo lo que se viene en enero y febrero cuando uno es mamá. Entonces, bueno, yo en febrero le digo yo, bueno, esto es, nada, te sacaron de los apoyos, y yo... Bueno, claro, llega la resolución y ahí es donde me doy cuenta. Y yo, bueno, no fue un baldado de agua fría, fue como, bueno, Dios, tú nos estabas preparando para esto, y se quitó un peso de mí.
Claro. Esa presión de que tengo que volver a la pista para poder mantener apoyos, para poder seguir viviendo, para poder pagar el arriendo, para poder pagar un montón de cosas. Fue como no, o sea, Dios nos mostró de que no dependemos económicamente del patinaje, sino que dependemos de Él. De donde Él nos ponga, Él nos va a prosperar. Y fue muy lindo porque justo nos dijeron eso y yo empecé a trabajar súper fuerte con la marca y la marca nos respaldó. Nosotros realmente nunca habíamos vivido de la marca. Siempre habíamos pensado como que crezca y que ella misma vaya creciendo. Y esta vez fue como, no, ya. Ya es empresa y hay que ponerle foco, total, estructura, orden. Total, entonces claro, ahorita yo estoy trabajando con Sebas, pero yo hago casi que absolutamente todo. Él se encarga de la parte de importación de papeleos de la empresa y todo eso, pero yo organizo toda la parte de servicio al cliente. Incluso estamos aplicando un nuevo software para la parte de inventario y todo eso. Entonces yo aprendiendo, capacitándome en todo este tiempo y más los tiempos tan reducidos que tengo como mamá, entonces he tenido muchísimo trabajo y eso me emociona un montón porque es aprender cosas nuevas que yo no había hecho antes, el aprender a tener esa disciplina, bueno, vamos a hacer esto este día, a estructurarnos bien, porque algo que de pronto yo no aprendí en patinaje y es que en patinaje tú tenías una fecha específica porque te la ponían externa. Claro. Entonces, algo todo externo, entonces vaya y entrene, vaya sí, haga eso, no piense, simplemente entrene. Dele duro. O sea, no hay estrategia, hay un plan de trabajo, ¿cierto? Claro. En función de una fecha. Claro. Entonces, lo único que nos decían los entrenadores, usted esté preparado con las ruedas que tiene que tener acá. Si las tiene que cambiar en el momento, cámbielas. Si no, no. Entonces, bueno, simplemente no sentirse que tienen que estar preparados. Pero más no planificar. Entonces, uno no pensaba bien en cómo sí, porque planificar. para eso es el entrenador y el equipo. Exacto. Ellos se encargan de planificar la estrategia. Entonces yo me sentía como en un caos mental y bueno, yo cómo voy a planificar, cómo voy a avanzar, cómo voy a hacer esta cosa día a día. No, yo quería hacer todo en un solo día. Claro. Y fue muy lindo porque justo haciendo el devocional a inicio de año, yo leía que al inicio Dios creó al mundo en muchos días, o sea, literal en 6 días, y Él en su majestuosidad no lo hizo en un solo día. Claro. Él no dijo, creó el mundo, no, o sea, Él todos los días hizo algo poco a poco, y Él dijo, bueno, ahí Dios me está hablando, no tienes que hacer todo ya. Hazlo, todo tiene su proceso. Claro, hazlo a cada cosa, cada día, de una manera organizada, estructurada, y así me dijo Dios que nada, tranquila, o sea, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo, también hay que descansar. Sí. Entonces, bueno, ahí aprendiendo también a ser empresaria y con la disciplina que Dios me ha dado, pues también como encaminándolo y aprendiendo muchas cosas. Esta nueva Fabriana, además con este montón de logros, de responsabilidades, pero también de esa paz y esa pausa en la que estás hoy, encontrando esa felicidad, y que Fabri lo decía al inicio incluso de esta conversación, de lo que siempre redefinimos acá del éxito, ¿cierto? Que no es lo que consigues, no es tu título, no es por lo que te conocen los otros, sino es un tema más de éxito interno. Fabri, hay muchas personas que ven este espacio, ¿cierto? Afortunadamente, y cada vez crece más esta comunidad con personajes como tú que inspiran. Uno muchas veces en la vida, a mí incluso me pasó en algún momento cuando me decían, ella es la de ESPN, entonces yo sentía que yo solamente era la periodista deportiva, sí, y ya, y mi trabajo era lo que me definía. Sí. Me definía mi trabajo y yo decía, no, pero es que yo cómo voy a ser mamá. También cuando llega Agustina fue una sorpresa en ese momento. Yo solo sé ser presentadora, periodista, yo no sé hacer nada más. También te pasó en tu vida. Es que yo solo sé ser patinadora. Y el abrume y el miedo de poder hacer cosas diferentes, y a muchas personas les pasa cuando llega un momento difícil en la vida, cuando pierden un trabajo, cuando les pasa alguna situación y sienten que no pueden, pero aquí digamos que es la muestra de que sí se puede, que uno se puede reinventar, que hay muchas versiones de uno mismo en la vida, que uno muchas veces nace otra vez y que lo único cierto es el cambio. Y pues ahí está demostrado que uno muchas veces puede volver a empezar y nos da susto porque entonces tenemos una edad, no sé, a los 30, a los 40, incluso hay personas más jóvenes que dicen, no, pero yo qué voy a hacer con mi vida. Sí. Y este es el ejemplo de que nos podemos volver a encontrar y que la felicidad de pronto no era lo único que nos determinaba ser patinadora o ser periodista presentadora, sino que vamos encontrando la felicidad en un proyecto de familia, o quizás no, muchas personas no lo tienen, o en otras cosas que podemos encontrar ese propósito. Sí, bueno, Vane, yo creo que incluso lo hablábamos en la charla que tuvimos hace unos días con el INDER, que tú hablabas del tema de que yo estoy mucho en la iglesia. Para mí,
enfocarme en que Dios es mi primer lugar y que ha sido ese puente en mi vida para absolutamente todo. Ahorita último es el que me ha ayudado como a salir de ese hueco, Sí. ¿cierto? Y entender que cuál es realmente mi propósito. Y primero entender que soy su hija y que Él donde me ponga voy a ser prosperada y bendecida, ¿cierto? Entonces entender que no me define el soy patinadora, no me define el soy mamá, no me define el soy esposa, o sea, yo no soy feliz porque soy feliz con mi esposo, no, yo soy feliz porque Dios me da la felicidad y la alegría, sí. y porque Dios me da el gozo. Entonces Él me encamina hacia donde Él me quiere llevar cuando yo me dejo llevar de su mano. Y cuando yo quiero avanzar es pedirle a Él sabiduría, entonces pedirle mucha sabiduría, mucho discernimiento, mucha fortaleza para que me ayude a avanzar cuando no quiero más y no vivir por motivación, sino por convicción. Ah, qué bonito eso. Entonces eso me ha ayudado mucho a entender que no me define un rol, sino que cuando tengo muy claro hacia dónde voy y qué es lo que quiero, y en el momento de vida en el que estoy, hay muy claro muchas metas, y entender a qué le digo sí y a qué le digo que no. Claro. Entonces también me ayuda a redefinirme todo el tiempo. Entonces, bueno, ahora soy empresaria, con mi esposo somos importadores, pero más adelante podemos hacer otra cosa completamente diferente. Y está bien. Totalmente. Y ahorita somos inversionistas en la parte de propiedad raíz con la finca, pero más adelante podemos hacer otra cosa y eso no está mal, es volver a empezar. Y si estamos con Dios, Él nos va a dar la fortaleza para... Y si estamos juntos como familia, juntos, claro, un equipo como en el deporte, entre más o menos apoyemos y cuando uno no quiera, el otro lo levanta, eso lo va a ayudar mucho más a que sea más fácil ese reencontrarse y salir de ese hueco y decirles que tú no eres eso, vamos para adelante, que nos podemos cambiar y transformar y que aparte Dios nos capacita en lo que Él nos vaya a poner. Qué lindo eso, Fabri. Fabri, ¿qué te ha dejado el deporte para la vida, para todos estos roles? ¿Cuáles son esas grandes enseñanzas, esos aprendizajes que decís gracias al patinaje? Hoy soy lo que soy, bueno, y hoy le puedo enseñar a mis hijos. Total, lo más importante y lo que yo siempre digo en mis charlas o cuando hablo con cualquier persona, incluso en los mensajes, es soñar. O sea, el deporte me ha dejado soñar. Primero porque es entender que cuando era chiquita, cuando uno es chiquito uno sueña con todo. Sí. Uno sueña con viajar, uno sueña con ser médico, con lo que sea. Entonces, claro, cuando en mí nace ese sueño de ser campeona mundial, uno busca lo que sea para hacerlo. Entonces, a través de los sueños llega la disciplina, llega la convicción de que hay que hacerlo sí o sí y entender que la motivación es ese que nos da el impulso, pero que la disciplina diaria es lo que nos va a ayudar a sostenernos en medio de esos momentos de dolor, de crisis, cuando no queremos más. Entonces, claro, de pronto cuando uno es mamá, y yo creería que sí te pasó, uno se siente como en un hueco y que no puede y que no va más y que es como si uno se hubiese perdido completamente, pero pasa el tiempo, pero y eso pasa es porque hay mucho cansancio en uno que no lo deja a uno pensar, ¿cierto? Y justo en estos días veía un video mío como motivando a las personas de hace 4 años en un entrenamiento que decía es que yo sentía que no podía más y me dije a mí misma, vamos que si puedes, vamos que lo vas a hacer y logré terminar la serie mucho mejor de cómo iba en el momento en el que estaba en crisis. Entonces como traer eso a mi vida en ese momento en el que estoy, o sea, realmente vivir el deporte en mi vida diaria. El cansancio puede ser mucho, pero puedo más. Puedo superar ese umbral del dolor y eso es lo que de pronto muchas veces las personas no entienden y el deportista común no lo entiende, y es que ese umbral del dolor sí se puede superar y ese cansancio, claro, y ese cansancio extremo sí se puede superar, pero hay 2 opciones: la opción de renuncio y la fácil, no quiero que me duelan más las piernas, o vamos si puedes y me sobrepongo a ese dolor que siento tan fuerte, pero mis piernas como que se reactivan y mi mente también y se da cuenta de que sí lo puede lograr. Entonces como todo ese conjunto de tantas cosas para llegar a ese sueño que se haga realidad. Entonces es todo lo que te dije: sueños, convicción, metas claras, propósito claro, enfoque, claro, y a qué decirle sí y a qué decirle no. Entonces durante toda mi vida le dije no a trasnochar, le dije no a las fiestas, le dije no a las rumbas, porque tenía claro hacia dónde iba. Hay que hacer sacrificios en la vida para cumplir los sueños también. Pero si tú te das cuenta, no son sacrificios, son esfuerzos, porque también es gusto. O sea, sí, yo no lo hice, no es que sacrifiqué el tiempo, sí, es verdad. No, yo lo hice por gusto. Es esfuerzo.
Claro, porque al final de pronto ya sí con mi familia sí como sacrifico un poquito, pero entonces ahora, bueno, sacrifiqué eso, pero ahora estoy con ellos todo el tiempo que pueda estar. Claro. Entonces, y ese esfuerzo de más que uno logra hacer y que sí, ya con los hijos sí es como un sacrificio, pero de alguna forma no puede compensarlo después. Sí. Nosotros le preguntamos a Sebas, a tu esposo, por ti. Ok. Quiero que escuches todas estas cosas que él piensa. Ok. Listo. Fabri es de esas personas que vos decís que fueron diseñadas para eso. Pensar en Fabriana Arias sin el patinaje es difícil. Lo que Messi es en el fútbol, Federer al tenis, Fabri es al patinaje. Wow. ¿Qué pensás de eso? Es muy O sea, teso. porque estamos hablando, pues, que Sebas... Es que es muy teso porque... Qué lindo que la pareja te admire así y que te reconozca así. Sí, y es muy teso porque nosotros en nuestro día a día pues no hablamos de la Fabriana, la patinadora, solo Sí, cuando claro. hablamos del negocio y no es que Sí, tú claro. eres. Sí. Entonces él me dice, es que yo no dimensiono, Sí. y yo le digo, qué bueno que no lo dimensiones, que estoy casada con el Messi del patinaje. Y yo, pues, qué bueno que no lo dimensiones, porque imagínate donde si tuviéramos el ego así súper alto y no creyéramos, no, nada, o sea, somos una pareja normal, común y corriente, que como te dije, en mi casa no se ven medallas, solamente hay unas foticos como ahí por encimita, pero, o sea, nosotros somos una pareja normal. Pero es muy lindo que él lo vea así, porque reconoce como todo ese esfuerzo que hubo detrás de esa gran deportista y que todo eso que yo fui, pues la idea es que como que él de pronto también busca que yo sea eso, siendo mamá, siendo esposa, siendo empresaria. Es como, es que si tú lograste eso, también puedes hacerlo aquí en la familia. Y creo que sí, porque mira esto, es una excelente mamá, Wow. mujer. Es muy bendecida porque prospera en todo lo que emprende. Lo que ella toca lo vuelve oro. Wow. O sea, eres más o menos la reina Midas para él. O sea, que todo lo que tú emprendes, y claro, y también el reflejo de tu familia. Sí. Porque es un proyecto bonito, que los tiene muy bien, con sus altibajos, todo. Sí, total. Pero esto lo dice Sebastián, de ti. Para ella no hay nada imposible. Es una persona muy determinada, todo lo que puede lograr y más con Dios no tiene límites. Wow. O sea, qué lindo que una persona que te ama tanto te tenga esta admiración y sobre todo que hable tan bonito de ti. Sí. O sea, lo has hecho muy bien, Fabri. Lo has hecho muy bien. Sí. Dios me ayuda. Se queda sin palabras. Sí, me dan ganas de llorar. También lo puedes hacer. No, porque también yo leyendo esto, yo decía, qué lindo, qué lindo, qué lindo que él piense estas cosas tan lindas de ti. Qué bonito eso. Mientras vas tomando agüita y vamos haciendo un cierre, si tus hijos vieran este episodio, esta entrevista en 20 años, ¿qué te gustaría que entendieran de quién es su mamá? Que su mamá es una hija de Dios, que tiene el propósito muy claro de llevar fe y esperanza en un mundo lleno de caos, donde somos líderes en todo lo que hacemos en nuestra vida, somos líderes en nuestras finanzas, somos líderes con nuestros hijos, somos líderes en nuestras empresas y por ende Dios nos lleva a ser líderes en la sociedad. ¿Para qué? Para llevar un mundo mejor, para llevar esa alegría y ese gozo en medio de tantas situaciones que pueden pasar, pero que Dios nos sostiene y que ellos entiendan que toda esa prosperidad, todo eso que decía Sebas, de que todo lo que toquemos es porque Dios nos dice que donde nosotros pisemos seremos prosperados. Y esa es nuestra promesa como familia, que donde nosotros pisemos hay prosperidad, pero porque Dios nos da esa sobreabundancia. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras capacidades ni nuestros dones, sino porque Él nos da todo lo necesario para lograrlo. Entonces que entiendan que esos sueños que están logrando, que quieren lograr, que van a llegar porque Dios los va a poner y que se van a hacer realidad. ¿Qué significa hoy, después de ser deportista de alto rendimiento, mamá de alto rendimiento, mujer de alto rendimiento, empresaria de alto rendimiento, hija de Dios de alto rendimiento, hoy el alto rendimiento para Fabriana? Lo significa todo, porque es trabajar en excelencia. Es vivir en excelencia, es no permitirme vivir en... Una vez yo le decía a mi hermano como que si él se quiere quedar en la cama sin hacer nada, le está quitando oxígeno al mundo. O sea, es como mostrarle que no, o sea, no nos podemos permitir estar en una zona de confort donde no avancemos, donde no miremos más allá de nuestra carnalidad. Entonces es eso. ¿Y qué
versión de Fabri, después de todas las versiones que hemos conocido, hoy estás construyendo? Bueno, hoy estoy construyendo una mujer llena de fe, llena de esperanza, o sea, como ver el mundo con los ojos de Dios, que sí, el mundo está muy mal, pero verlo con los ojos de Dios es maravilloso, porque vemos que las cosas pueden ser mejor, porque podemos ver esas promesas de Dios cumplidas en nuestra vida y en la vida de las personas, y ver cómo el mundo se puede transformar con amor, con plenitud, con gozo y con trabajar en excelencia. ¿Y algún día te vamos a volver a ver en las pistas o todavía estás pensándolo? Eso no lo sé. Sí. Si quisiera, lo añoro. Incluso ahorita hago gimnasio pensando en que vuelva la fuerza, vuelva como todas las capacidades, pero solamente Dios lo sabe. Pero además ese cuerpo de Fabri que es resistente, que es fuerte y que tiene mucha memoria. Fabri, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por este espacio, gracias por contarnos toda tu historia, tus vivencias, por abrirnos un poquito ese corazón también con tu familia. Y yo sé que muchas mujeres, muchas personas hoy viendo este episodio, este capítulo, se llenaron de inspiración y también lo hablo por mí. Gracias, Fabri. No, y que sigan los gracias. éxitos, que siga la abundancia, que sigan las bendiciones para ti, para tu familia y todos los que te rodean. Amén, Vane. A ti muchas gracias por la invitación. Pesa.